Les propongo centrarnos en torno a la reflexión acerca de nuestras prácticas de enseñanza también para poder pensar cada clase. Estamos pensando esto de pensar la clase desde el pensar antes la clase y el pensar después la clase, es decir, pensarla antes de darla, y eso significa pensarla desde la agenda que proponemos para la clase, pero también pensarla después de repasar la clase, reconstruir la experiencia de la clase, porque desde allí es donde podemos meternos con una reflexión acerca de nuestras propias prácticas de enseñanza. ¿Por qué también reflexionar acerca de nuestras prácticas? Para poder decidir. ¿Decidir qué? Decidir cuál es para cada clase la mejor manera de intervenir desde la enseñanza, para favorecer los mejores aprendizajes de cada estudiante, para poder trabajar en la preparación de los mejores recursos didácticos para cada clase, para poder desnaturalizar la clase. Esto es, reflexionar acerca de nuestras prácticas de enseñanza es pensar, decidir, trabajar, desnaturalizar. Los propongo meternos desde este pensar la clase en algunas orientaciones prácticas para pensar la clase. Decíamos para esta segunda parte, detenernos en el pensar la clase para desde allí tomar algunas orientaciones prácticas que nos ayuden a pensar la clase antes, a pensar la clase después. La clase es una unidad de sentido, es decir, es una totalidad con una estructura global en la que pueden identificarse unas partes. Llamamos a esas partes segmentos y aparecen como si fueran encadenados, una cadena de segmentos que componen una secuencia didáctica. Por eso, desde allí decimos que la clase puede pensarse a partir de una doble progresión. Pensarla antes, decimos. La progresión interdidáctica, es decir, una progresión en donde lo didáctico interdisciplina con otros campos disciplinares, y una progresión intradidáctica, esto es, eminentemente didáctica. La primera progresión tiene que ver con aquello que pensamos antes de dar nuestra clase, en relación a, en primer lugar, el sentido que le asignamos. El sentido que le asignamos a la clase. En segundo lugar, con las categorías conceptuales, esto es, con el tema y sus subtemas, si ustedes quieren, que vamos a estar enseñando. Y finalmente, con los desafíos cognitivos que vamos a proponer. Lo que estamos diciendo es que en esta progresión, cuando empezamos a pensar la clase que vamos a dar, pensamos qué sentido tiene esa clase para esos estudiantes en función de la carrera que están estudiando. Pensamos qué les vamos a enseñar, pero no solo qué vamos a enseñarle como tema, sino que dentro del tema qué vamos a enseñar referido a cada uno de los conceptos que vamos a proponer. Y finalmente pensamos qué van a hacer los alumnos con esos conceptos. Llamamos a esos desafíos cognitivos, es decir, cómo van a estar trabajando cognitivamente los alumnos en la clase con esos conceptos que estamos proponiendo. Si tuviéramos que preguntarnos en cada uno de esos casos qué hay detrás del sentido, las categorías conceptuales y los desafíos cognitivos, las preguntas lo podrían resumir. Si andamos por el lado del sentido, estaríamos preguntando, ¿por qué voy a enseñar esto? O, si quieren, ¿qué sentido tiene esto para la futura práctica profesional de los estudiantes? Si estamos con las categorías conceptuales, las preguntas serían, ¿qué voy a enseñar de este tema? ¿Y qué priorizo enseñar de este tema entre todas las cosas posibles de ser enseñadas en este tema? Finalmente, respecto a los desafíos cognitivos, las preguntas serían, ¿qué trabajo cognitivo le voy a proponer a los estudiantes hacer con lo que estamos trabajando en esta clase? O si quieren, ¿qué quiero
que hagan cognitivamente en la clase. Ese hacer, verán allí, está encomillado, porque no se trata de un hacer que suponga actuación, sino de un hacer cognitivo. Es decir, en el hacer cognitivo puede haber actividad, si quieren, pasiva. Estar escuchando es un hacer cognitivo, aunque el sujeto no esté haciendo nada. En la segunda progresión, llamamos a esta progresión intradidáctica porque es de decisiones eminentemente didácticas. En la anterior nos conectamos con el contenido que enseñamos, que a veces es de campos disciplinares afines, nos conectamos con desafíos cognitivos, eso nos ayuda mucho a pensarlo en la psicología. Nos conectamos con los sentidos, y en los sentidos nos metemos con la ética, nos metemos con la ciencia política, nos metemos con la sociología, nos metemos por supuesto con la didáctica. En cambio, en esta progresión nos metemos solo con la didáctica, porque aquí, en esta, les diría, segunda parte del pensar la clase, habiendo clarificado para nosotros mismos cuál es el sentido, qué es lo que vamos a enseñar y qué estaríamos proponiéndole a nuestros alumnos hacer con esos contenidos, con esas categorías conceptuales, lo que tenemos que decidir ahora son las partes de la clase, los segmentos de la clase. Lo que vamos a hacer momento a momento. Y entonces allí estaríamos pensando en el formato didáctico, es decir, en la organización de la actividad de la clase. Estaríamos pensando en los recursos didácticos, esto es, en las apoyaturas que necesitamos para poder llevar adelante esas actividades. Y estamos pensando en el tiempo, esto es, cuánto tiempo le vamos a dar a cada una de estas actividades que estamos proponiendo. Una vez más, las preguntas nos ayudan a pensarlo. Referido al formato didáctico, la pregunta es ¿qué secuencia de actividades voy a proponer en la clase? O ¿cómo organizo esas actividades en función de lo que se vaya a hacer en cada una de ellas? Si nos metemos a pensar con los recursos didácticos, las preguntas serían ¿qué necesito como apoyatura para esas actividades? O ¿y de dónde obtengo esos recursos? Digo o y porque en verdad, cuando estamos pensando en los recursos, necesariamente tenemos que pensar dónde obtenerlos. Si estamos pensando en que usamos un video, necesitamos pensar cómo obtenemos el video. Si estamos pensando en traer prácticas al aula a través de la voz de algún profesional, necesitamos de dónde obtengo la voz del profesional. Porque lo puedo traer en persona, pero también lo podría grabar, también podría tener una entrevista desgrabada. Recursos didácticos hay muchos, y disponibles hay muchos, pero hoy día tenemos que buscarlos. Finalmente, la pregunta respecto al tiempo se sintetizarían en estas dos. ¿Cómo defino el tiempo en función de los trabajos cognitivos que propongo? Y cómo defino el tiempo en función de cada una de las actividades que voy a proponer en la clase. Fíjense que en esta doble progresión a la cual nos referimos, que sería pensar la clase desde su profundidad en el sentido y luego pensar la clase desde su organización didáctica, estamos tomando decisiones. La primera decisión es la decisión del sentido. Decidimos el sentido que le asignamos a la clase, decidimos la intencionalidad que tenemos respecto a esa clase y por qué estamos enseñando eso. Decidimos qué cosa vamos a enseñar, decidimos las categorías conceptuales que vamos a enseñar, decidimos los desafíos cognitivos que vamos a proponerle a los alumnos, decidimos el formato didáctico que le estamos dando a la clase, decidimos los recursos didácticos que vamos a utilizar y decidimos cómo vamos a distribuir el tiempo clase. Ahora bien, decíamos que la clase es una estructura global, pero que a la vez la clase se compone de partes, y llamábamos a esas partes segmentos. Definimos al segmento como esa parte de la clase en la cual se está haciendo algo. Esa parte tiene, a su vez, una cierta intencionalidad por parte del docente, es decir, le propone a los alumnos hacer algo porque nosotros, docentes, queremos algo. Tiene un trabajo cognitivo específico para los alumnos. En cada una de las actividades que proponemos hay una manera de trabajar. No es lo mismo estar escuchando una exposición teórica que estar trabajando en el análisis de un caso. Los trabajos cognitivos específicos en un caso y en el otro son diferentes.
y refieren a distintas actividades de la clase y ciertamente a distintos segmentos de la clase. Finalmente, cada parte, cada segmento tiene una organización didáctica particular, un formato particular que define al tipo de actividad que se está haciendo. Veamos algunos ejemplos para entender de qué estamos hablando. Cuando decimos que cada parte, cada segmento de actividad de la clase tiene una cierta intencionalidad por parte del docente, estamos diciendo que, por ejemplo, al comenzar una clase y a proponerle a nuestros alumnos que recuerden algunas ideas vertidas en la clase anterior, y eso lo hacemos diciéndoles que armen una red conceptual de los contenidos trabajados en la clase anterior, o les pedimos que nos sinteticen en 3 ideas conceptuales lo que se trabajó la idea anterior, o les pedimos que escriban una breve crónica del contenido de la clase anterior. En cualquier propuesta de esa naturaleza, lo que estaríamos intentando es favorecer las vinculaciones entre lo que ya saben los estudiantes y el nuevo contenido que se va a enseñar. Esto es, les proponemos a los alumnos hacer eso porque nosotros lo que queremos es que en esta clase que vamos a dar recuerden los contenidos anteriores, ya que necesitamos establecer la secuencia entre lo que se trabajó y lo que se va a trabajar. Si por el contrario proponemos una actividad que tenga que ver con ver un video y ese video lo pasamos en cámara lenta o focalizamos con un zoom la imagen para centrarnos solo en un aspecto, lo que estamos haciendo es concentrar la atención en una cuestión en particular o detenernos a analizar una cuestión en particular. En ese caso, en vez de estar viendo de corrido un video, lo estaríamos fraccionando y estaríamos deteniendo esa imagen para observar en la imagen miradas o dispositivos físicos o disposiciones de los sujetos en el campo, y haríamos eso por alguna intención. Esa intención puede tener que ver con dirigir la mirada de los estudiantes o la atención de los estudiantes hacia un aspecto en particular. Si, como les decía antes, traemos la voz de un profesional porque grabamos una entrevista en un audio, o porque grabamos una entrevista en un video, o porque desgrabamos una entrevista y la estamos trayendo en un papel, o porque les pedimos a los alumnos que abran YouTube y vean algo que está guardado en YouTube, etcétera, etcétera. Hacemos eso porque nuestra intención es analizar situaciones de la práctica profesional. Digo, eso u otras cosas que tienen que ver con situaciones de práctica. Cada actividad que proponemos en torno a hacer algo relacionado con la práctica probablemente tenga de parte nuestra la intencionalidad de poner a los alumnos en vinculación directa con situaciones de práctica profesional. O si cuando estamos explicando algunos conceptos complicados y vemos que las miradas de los alumnos empiezan a perderse, entonces detenemos la explicación y empezamos a hacer un par de preguntas acerca de lo que ya hemos dicho y le pedimos a los alumnos ir hacia atrás y rever algunos de los conceptos que hemos estado trabajando desde la exposición. Esa detención tiene una intencionalidad que a lo mejor tenga que ver con evaluar cómo están comprendiendo parcialmente los alumnos el tema que se está trabajando. Lo que quiero decir es que cada una de nuestras actuaciones en función de cada una de las propuestas de actividad que le hacemos a los alumnos tiene de parte nuestra una cierta intencionalidad. Si nos referimos a los trabajos cognitivos, le pedíamos ayuda a la psicología para esto, ¿no? Pero si nos referimos a los trabajos cognitivos, bueno, según la actividad que le proponemos a los alumnos, trabajan cognitivamente de una manera u otra. Si estamos exponiendo en un teórico, lo que les estamos proponiendo es sencillamente que reciban información. En cambio, si están trabajando con una guía de preguntas y un texto, lo que les estamos proponiendo es que comprendan conceptos.
o si les damos un protocolo de un procedimiento matemático, por ejemplo, y les pedimos que apliquen ese procedimiento matemático sobre otra situación matemática, le estamos pidiendo que apliquen un procedimiento, o si les traemos un registro textual de clase y les pedimos que analicen allí la vida del aula, les estamos proponiendo trabajos de análisis de hechos o de situaciones. O si en una obra de arte, por ejemplo, tenemos la atención en algunos de los componentes presentes en la obra, o en el mismo caso anterior, en un registro de una clase, tenemos la mirada en quienes están interviniendo, es decir, si pedimos a los alumnos que de un todo separen partes, estamos proponiendo como trabajo cognitivo que identifiquen componentes. O si les planteamos problemas, no me refiero solo a problemas matemáticos, sino problemas de la vida profesional, algo así como decir, bueno, si vas a ser docente y te encontrás con un alumno que te dice en la cara que no va a trabajar porque no tiene ganas, ¿vos qué harías? Cuando proponemos situaciones de esa naturaleza son situaciones problemáticas, y lo que les estamos pidiendo cognitivamente a los alumnos es que se pongan en situación y que resuelvan de alguna manera el problema haciendo uso y disposición de algunas de las ideas teóricas o de parte del conocimiento práctico ya acopiado en su trayecto formativo. Digo que depende la actividad que le proponemos a los alumnos, ellos trabajan cognitivamente de manera diferente. Decíamos finalmente que en los segmentos, en las partes de la clase, no solo había una intención nuestra, no solo había un trabajo cognitivo específico que hacen los alumnos, sino que hay una organización didáctica de la actividad, un formato que se dará a la actividad, porque hay maneras diferentes de resolver la actividad. Esto es, podemos poner a los alumnos a trabajar individualmente, esto es, trabajan solos con el caso que les damos para analizar, o ponemos a los alumnos en diálogo unos con otros y con nosotros mismos a partir de preguntas, o ponemos a los alumnos a trabajar en grupo y trabajan en grupos con preguntas sobre un texto, o ponemos a los alumnos a trabajar en grupos con la definición de un proyecto, o ponemos a trabajar a los alumnos en grupos con trabajos diferenciados, es decir, cada uno hace, en cada grupo, hacen cosas distintas, por ejemplo, buscando información diferente, o proponemos una película, ver un video, y en ese caso estamos en una sesión audiovisual, o estamos exponiendo, y entonces esto será una exposición. Las formas de organización didáctica de la actividad dependen de cómo nosotros organizamos didácticamente esa actividad. Si tuviéramos que pensar cómo identificamos o cómo reconocemos nuestros propios segmentos en una clase, los indicadores serían bastante fáciles. Habría que pensar en la secuencia de actividad y habría que pensar en lo que están haciendo los alumnos. Y desde allí tendríamos que preguntarnos cuál es o cuál ha sido nuestra intencionalidad docente para poner esa actividad, y preguntar cuál ha sido el trabajo cognitivo implícito en esa actividad. Y cuando cambie la intencionalidad o cuando cambie el desafío cognitivo, entonces estaríamos en un nuevo segmento. Lo que quiero decir con esto es que cada actividad no conforma un segmento, sino que una serie de actividades con la misma intencionalidad y con el mismo trabajo cognitivo conforman un segmento. Y los segmentos varían de acuerdo a las propuestas de intencionalidades diferentes o a las propuestas de trabajos cognitivos diferentes. En síntesis, estamos diciendo que en una clase, cuando pensamos la clase, tomamos una serie de decisiones. Esas decisiones, decíamos, tienen que ver con el sentido, con las categorías conceptuales, con los formatos didácticos, con los desafíos cognitivos, con los recursos, con el tiempo. Y cuando las pensamos de antemano, cuando estamos pensando antes la clase, cuando estamos
haciendo la agenda de la clase, la planificación de la clase, el diseño de la clase, esas decisiones que tomamos en ese momento las llamamos macrodecisiones, porque son las que tomamos antes. Y esas decisiones que tomamos antes, volvemos ahora al principio, están relacionadas con nuestros propios supuestos y por supuesto con nuestros hábitos. Pero compartir la clase es también tomar decisiones, es decir, no solo tomamos decisiones antes, tomamos decisiones durante la clase. Llamamos a estas decisiones microdecisiones, porque son decisiones relacionadas con la inmediatez, relacionadas con ciertos supuestos también internalizados en nosotros, pero no tan fácilmente develables, porque es aquello que no pensamos de antemano, es lo que nos sale. ¿Se acuerdan las imágenes que decíamos al principio? Es aquello que nos sale a primera instancia y que no podemos pasar por el tamiz de la racionalidad, porque no siempre la inmediatez nos permite actuar con 100% de racionalidad. A veces las situaciones de la clase son tan complejas y tan problemáticas y tenemos que actuar tan rápidamente que damos lugar al repertorio de posibilidades de respuesta, es decir, damos lugar a tomar una decisión en la inmediatez que no siempre tiene el tamiz racional de pensar todos los componentes que están interviniendo en esa situación compleja. Y lo que salen allí seguramente sean parte de nuestros hábitos.